Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos un bolso de mano tipo sobre. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal tenemos ya multitud de bolsos, pero no teníamos ningún bolso tipo sobre, así que hoy va a ser el día de confeccionarlo. Vas a encontrar más detalles sobre este proyecto en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que vamos a usar en el tutorial de hoy. Esto es una tela de tapicería con esta pata de gallo en estampado grande. Esto es un popelín, una tela de patchwork 100% de algodón. Y esto también. Vamos a coser con hilos 100% de poliéster de Gutermann, una aguja universal de número 9014. Usaremos también una cremallera, esta es metálica de 20 centímetros, un cierre magnético. Vamos a usar el kit de ojetes y vamos a confeccionar dos asas para el bolso. Vamos a poder llevarlo en la mano tal cual, sin ningún asa, o bien alrededor de la muñeca con una asa cortita que vamos a hacer, o vamos a poder llevarlo colgado en el hombro con esta cadenita. Para darle cuerpo al bolso vamos a utilizar esta entretela. Te dejo referencias a todos estos productos justo debajo en la casilla de información del vídeo. Necesitamos dos piezas de 34 x 40, una de tela exterior y una de forro. Dos piezas de 34 x 20, también una exterior y una de forro. Para el bolsillo una pieza de 25 x 25 y dos piezas de entretela, una de ellas mide 18 x 32 y la otra 38 x 32. Empezamos planchando la entretela a la tela de forro. Aplicamos calor con la plancha según las indicaciones del fabricante. Tomamos las dos piezas más pequeñas, las colocamos derecho contra derecho y cosemos por aquí, con un margen de costura de 1 centímetro, justo al borde de la entretela. Lo hemos cosido por aquí, planchamos y volvemos del derecho. Volvemos a planchar y pasamos un pespunte por aquí. Vamos ahora a colocarle el cierre magnético. Para ello averiguamos cuál es el centro y lo colocamos a unos 5 centímetros del borde de la tela. Hacemos dos señales a medio centímetro aproximadamente de esta línea central. Hacemos dos cortecitos muy pequeños a ambos lados de esa marca central para poner el cierre magnético. Voy a colocar un trocito de tela a este otro lado para que el cierre tenga mejor agarre. Colocamos encima la chapita y tiramos de las patitas hacia ambos lados. Colocamos ahora el bolsillo. Como ves, he cambiado de tela porque creo que con esta nos va a quedar mejor. La vamos a situar a 19 centímetros de la parte baja de la tela del forro. Marcamos el centro de esta pieza y también el centro del bolsillo. Hacemos que coincidan ambos centros y alineamos con la marca a 19 centímetros del borde. Sujetamos con alfileres para que no se mueva. Trazamos ahora una línea a 3 centímetros del borde de la tela. A ambos lados de esa línea marcamos medio centímetro. Medimos la cremallera desde un tope hasta el otro. Tenemos 20,1, le voy a dar 20,5, 20,4, que así dividimos justo a la mitad. Llevamos esa medida a esta línea, alineamos con el centro y marcamos a un lado y al otro. Vamos a la máquina y cosemos por encima de ese rectángulo. Por el momento nos olvidamos de la línea central. Ya hemos hecho ese pespunte aquí y ahora en cada uno de los extremos dibujamos un pequeño triángulo. Vamos ahora a cortar por la línea central y hacia las esquinas, siguiendo las líneas de esos triángulos, llegando lo más cerquita posible hasta el pespunte, pero sin cortarlo. Metemos ahora toda la tela hacia adentro y planchamos bien. Aquí lo tenemos ya planchadito y ahora colocamos la cremallera. La vamos a poner debajo y a centrarla bien. En la máquina ahora vamos a coser justo alrededor para fijar la cremallera. Para que no se mueva puedes hilvanar, colocar pegamento textil o bien sujetar con alfileres. Ya tenemos aquí la cremallera y ahora terminamos de formar el bolsillo doblando la tela como estás viendo aquí. Vamos a ir a la máquina y vamos a coser por aquí y por aquí. Solamente
la parte del bolsillo, dejando esto hacia un lado. Ya tenemos aquí ese bolsillo insertado y ahora tomamos la parte frontal y la alineamos con esa zona del bolso. Vamos a hacer unos pespuntes a los lados, como a medio centímetro del borde de la tela, sencillamente para mantenerlo en su sitio mientras terminamos de montar el resto del bolso. Ya tenemos esa pieza aquí sujeta y vamos ahora a colocar el cierre magnético. Tengo marcado el centro de la pieza y también otra señal a 4 centímetros del borde. Hacemos 2 cortecitos a ambos lados de ese centro e instalamos el cierre magnético. Igual que hemos hecho antes, para darle un poco más de solidez, vamos a añadir un trocito de tela por detrás. Colocamos la chapita metálica y abrimos las patitas hacia los lados. Tomamos ahora la última pieza del bolso y sobre ella vamos a hacer las siguientes marcas. Tenemos marcado el centro a lo ancho. Hemos marcado aquí una señal a 22 centímetros. Desde aquí arriba vamos a medir 2 centímetros y ahora vamos a unir esa señal con la que tenemos aquí a este lado y al otro lado. Estamos trabajando por el revés de la tela. Estas líneas no las he llevado hasta el borde de la tela, sino a 1 centímetro del borde de la tela, que es lo que nos vamos a comer ahora al coser como margen de costura. Tenemos aquí una forma triangular. Ahora vamos a redondear el pico. Para redondearlo estoy utilizando una de las argollas que luego nos va a servir para el asa. A continuación colocamos derecho con derecho para terminar de montar el bolso. Nos fijamos que esté bien centrado con las líneas que hemos trazado sobre la tela. Colocamos pincitas y cosemos todo alrededor, por encima de esas líneas que hemos trazado aquí formando este triángulo. Dejamos solamente sin coser aproximadamente unos 8 o 9 centímetros en uno de los lados del triángulo. Cosemos con una puntada recta de 3 milímetros. En las partes más gruesas podemos alargar la puntada a 3 milímetros y medio o 4. Ya lo tenemos aquí cosido, vamos a cortar las esquinas y a darle esa forma de pico en esta zona. Y ahora por la abertura le damos la vuelta a todo el conjunto. Te puedes ayudar de un punzón para sacar las esquinas hacia afuera. Vamos a la máquina y pasamos un pespunte por aquí, lo más cerquita posible del borde de la tela. En esta zona, si ves que el prensatelas choca con el cierre magnético, puedes utilizar el prensatelas para cremalleras o cierres. Para hacer el asa he cortado una tira de 8 x 40. Voy a colocarle fliselina perforada que nos ayuda a darle forma. Una vez planchado, lo que hacemos es que introducimos el mosquetón por un extremo, lo dejamos más o menos al centro y ahora vamos a colocar un extremo contra el otro, derecho con derecho, y a coser por aquí. Una vez hemos cosido ahí, abrimos así el margen de costura y doblamos por las líneas perforadas de la fliselina. Vamos a la máquina y cosemos por una orilla y por la otra. Una vez formada el asa, podemos pasar un pespunte por aquí para evitar que el mosquetón se mueva. Como te dije al inicio del vídeo, le vamos a poder poner a este bolso o un asa de mano o bien una cadenita como esta para llevarlo al hombro. Para ello vamos a hacer unos ojetes en ambos lados del bolso. Usamos el perforador del kit para hacer primero el agujero en la tela. Si no lo tienes, puedes coger uno de los ojetes, dibujar aquí la forma y recortar con unas tijeras que sean muy precisas. Aquí tenemos ya el agujerito para instalar el ojete en cada uno de los lados. Colocamos aquí la anilla, a continuación esta pieza aquí y con unos golpes ya lo tenemos instalado. Vamos ahora a poner el otro, colocamos de fuera adentro, colocamos la anilla encima y damos unos golpes con el martillo. Con los ojetes ya instalados podemos colocar la arandela que hace de mosquetón y bien usar el bolso con el asa de mano o de muñeca o con la cadena y llevarlo al hombro. Espero que te
te haya gustado este nuevo modelo de bolso y sobre todo que te animes a hacer más de uno. Si te ha gustado este tutorial, déjanos debajo un comentario y compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.